Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la gehenna, el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra al oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, quiero dividir esta homilía en 3 partes de media hora cada una. No es cierto. 3 partes, 3 ideas breves, espero, y ojalá que vean ustedes la conexión que hay entre las 3 partes. Primera parte. El evangelista Mateo pone en boca de Jesucristo una serie de principios morales y espirituales y religiosos que vivían en tiempos de Jesús y que eran completamente equivocados. ¿Cómo es posible que los líderes religiosos del pueblo, aquí se dirige Jesús a los escribas y fariseos, los líderes religiosos del pueblo, hayan caído comunitariamente en un error tan craso y tan grave, espiritual y moralmente? Ni entráis en los cielos, ni dejáis entrar a los demás. Santo cielo. Viajáis por mar y tierra para ser prosélitos, y luego los hacéis dignos del infierno. Queridos hermanos, si a mí alguien me dijera eso de mi trabajo como sacerdote, yo me moriría en ese momento de la vergüenza, me moriría del horror de mi ministerio, de mi mal ejemplo. Y pienso que cualquier sacerdote, cardenal, obispo, el papa o cualquier líder religioso de cualquier religión, si le dicen esto, se muere de la vergüenza y se muere del deshonor. Pero no solo, sigue luego Jesús con los ejemplos. Yo no creo que San Mateo haya inventado esos ejemplos para hacernos una parabolita moralizante. Y tampoco creo que Jesús haya atrevido a decirle esto a los escribas y fariseos si no era absolutamente verdad. Porque lo hubieran apedreado, lo hubieran echado fuera con toda razón, y la gente misma le hubiera dicho que era un mentiroso y un exagerado y un calumniador. Entonces vamos a partir de una verdad.
los líderes religiosos en el pueblo de Israel, por algún motivo, habían caído en graves errores. Presumo que los demás líderes para arriba y para abajo también. De hecho, vamos a ver al Sanedrín, al sumo sacerdote, acusando falsamente a Jesús en la pasión. ¿Cómo es que se pudo haber llegado colectivamente a errores tan graves? Queridos hermanos, es posible. Es muy posible por muchas razones, pero sobre todo, y aquí espero no ofender a nadie, porque somos seres humanos, heridos todos por el pecado original, y es fácil que en una colectividad, si se introduce un error, ese error se vaya contagiando a los que están alrededor. Ahora yo me hago una pregunta y se la hago a ustedes. Si Jesucristo, Verbo eterno de Dios, conocía esto de su pueblo y de sus líderes religiosos, ¿por qué quiso establecer e instituir un liderazgo religioso similar en el cristianismo? ¿No sabía que podía pasar esto? Sí lo sabía. Se lo dijo a los discípulos, les dio ejemplo lavándoles los pies, les dijo una y mil veces que tenían que ser humildes, servidores, el primero que sea el último, el que quiera ser el mayor que sirva como el menor. Yo he venido a servir, no a ser servido. Tenemos que contar siempre con la gracia de Dios. Y tenemos también que contar con un tema sociológico que yo creo es muy importante. El judaísmo de aquel tiempo estaba concentrado en Israel. Fundamentalmente había judíos en algunas partes del mundo, pero la parte importante estaba concentrada en Israel, y por lo tanto una desviación afectaba a muchos o a todos porque estaban concentrados en el mismo lugar. Si yo hoy digo que los sacerdotes, hay sacerdotes malos o corruptos, yo digo una grande mentira, en primer lugar, una grande falsidad y una grande injusticia, porque sacerdotes hay en todos los rincones del mundo y hay muchos muy santos, muy fervorosos, muy fieles, muy apóstoles, muy misioneros. Hay algunos que no lo son, es verdad, tenemos que rezar mucho por ellos. Jesucristo sabía que los seres humanos necesitamos líderes religiosos y nos los regaló, aún sabiendo la posibilidad de la corrupción, de la desviación, del error, de la falta, de la mentira. Es como si me dicen, como se divorcian algunos papás, que se quite el sacramento del matrimonio. Oye, si se divorcian algunos o muchos, es una pena, pero el sacramento del matrimonio no ha perdido absolutamente su valor sacrosanto. Más bien tendríamos que preguntarnos qué está pasando con los matrimonios que se divorcian, qué está pasando con el amor, qué estamos haciendo del amor humano que fracasa en muchos casos a pesar de tener el sacramento y los sacramentos de la Iglesia cristiana católica. Jesús sabía de todas estas posibles desviaciones y errores y sin embargo nos regaló profunda y generosamente su palabra, su evangelio, su ejemplo, sus ministerios, sus dones, el Espíritu Santo, los sacramentos. Hagamos uso de ellos.
Aprendamos de los errores en que se pueden caer. A estos errores, queridos hermanos, jamás se llega de la noche a la mañana. Nadie corrompe su conciencia de la noche a la mañana. Se van dando pasitos, se van dando pasitos, se van dando pasitos casi imperceptibles, camino de la corrupción de la conciencia. Por otro lado, tenemos, y acabo con la tercera idea, tenemos el comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Leímos esto al inicio y nos quedamos todos bien frescos, pero quiero llamar su atención sobre 2 o 3 puntos. Primero, es la primera carta de San Pablo, es la más antigua, la escribió unos 20 años después de su conversión y unos 20 años después de su ministerio apostólico. Ya tenía experiencia, ya había sembrado, ya había formado las primeras comunidades cristianas y aquí se está dirigiendo a una de ellas, los tesalonicenses, los fieles cristianos de la Tesalónica. Y les dice cosas bellísimas. ¿Por qué? Porque Él ha estado sembrando el Evangelio, y cuando se siembra el Evangelio, cuando se siembra la palabra de Dios, produce frutos bellísimos, sacrosantos. Voy a tomar alguna de las frases aquí y allá. Dice San Pablo alabando las virtudes teologales de los tesalonicenses. Damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes, pues sin cesar recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe. Primero, tienen fe en Dios, tienen fe en Cristo, tienen fe en la Iglesia, tienen fe en los sacramentos. Y esa fe los hace activos, los pone a trabajar, los ha hecho misioneros. La actividad de vuestra fe. El esfuerzo de vuestro amor. El amor cristiano de los tesalonicenses no era un amor pasivo, no era un amor inútil, era un amor activo. La actividad de vuestro amor era un amor que se empeñaba en ayudar, en servir, en transmitir con el ejemplo la fe que profesaban. Fe y amor. Y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, podemos imaginar que si esta primera comunidad de los tesalonicenses vivía radicada en las virtudes teologales, era una comunidad muy viva, muy rica, muy fecunda. Bien sabemos, hermanos amados, que Él os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro Evangelio, no fue solo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. Queridos hermanos, ¿qué pudiéramos dar por escuchar unas predicaciones de San Pablo? Debieron ser de fuego, debieron ser arrolladoras, debieron ser convincentes. ¿Por qué? Porque él había perseguido a la iglesia y Cristo se le había aparecido en el camino. Él lo había visto vivo y resucitado. Sabéis cómo nos comportamos ante vosotros para vuestro bien. Vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier. Estos creyentes eran activos, transmitían, hablaban, hacían, daban ejemplo. De modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos.
Era tan palpable, tan evidente la vida cristiana de estos tesalonicenses que todo el mundo la veía. Pero aquí viene San Pablo a la esencia de la conversión que tuvieron los tesalonicenses, y es importantísima. ¿Cómo os convertisteis a Dios abandonando los ídolos? Eran idólatras, adoraban a los dioses del Olimpo, adoraban a la naturaleza, adoraban a muchas cosas. Estos griegos y los romanos también eran paganos, idólatras. Se convirtieron a Dios y abandonaron sus dioses para vivir, para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo. Y termina San Pablo con una expresión potente: a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Fíjense cómo la predicación de Pablo está asentada completamente en la resurrección de Cristo. Cristo resucitó, Cristo vendrá, Cristo nos juzgará. Este es el gran don de Dios, y por eso Pablo les pide a los tesalonicenses y a todos los que les predica que abandonen sus dioses y que se conviertan a la fe verdadera. Termino. Nosotros recibimos la fe verdadera de nuestros padres, de nuestros religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, de los papas maravillosos que nos han tocado en nuestra vida, algunos ya canonizados. Podemos caer en los errores, podemos apartarnos de Dios, podemos caer en la mentira, en la falsedad. Permanezcamos firmes en la fe, en el amor y en la esperanza cristianas, que se enraizan completamente en Cristo vivo. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.